Hola, sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy nos vamos a entrar en una caracterización poco usual. Vamos a traer unos datos como siempre, pero lo que voy a hacer es algo diferente a las noticias que se han presentado, que lo vamos a seguir haciendo. Quiero rescatar eh, un dato que tiene más de 30 años y que fue la primera descripción que se hizo, digámoslo así, sin apelar a elementos conceptuales y técnicos dentro del argot eh, forense o dentro de la parte obviamente de perfilación a nivel criminal, de lo que fue una época en la ciudad de Medellín, en nuestro país. Una época extremadamente violenta, como lo vamos a ver con ciertas cifras que se hagan en este momento comparándolas con las que tenemos hoy en día. Pero es un documento extraordinario que quienes sean interesados en lo que es la historia, el comportamiento criminal, lo que se vive en una época infortunadamente de nuestra ciudad, lo puedan leer. Y sin más preámbulos, es este texto. No nacimos pa' semilla, no para semilla. No nacimos pa' semilla. Ahí está el nombre del autor, Alonso Salazar. Eso fue con el apoyo del CINET. Es un texto de más de 200 páginas. Yo le tengo gratos recuerdos a este texto porque fue de los textos que más leí a lo largo de mi vida. A mi papá se lo dan en 1990, el 19 de diciembre, Leonel Valencia Paniagua, ya fallecido. Y yo me lo empiezo a leer. Y es un texto, pues, cotidiano, era actual para ese momento, novedoso, porque hasta el año de 1990 no se conocía a nivel de toda la comunidad o de la gente que está interesada en estos temas, más allá obviamente de tener algún tipo de interacción en ciertos momentos con lo que eran las bandas criminales en la ciudad de Medellín, que eran bastantes y proliferaban y eran un número abultado. Prácticamente en cada barrio existía una banda, varias bandas. Este texto lo que permite establecer es una cartografía, una caracterización de cómo vivían ciertas bandas, ciertos grupos, cómo era su día a día. Y lo que hizo fue algo pues muy novedoso para ese momento, tomar relatos y entrevistas de personas directamente vinculadas en una o en otra forma a esa situación criminal de Medellín. Eh, Tiene testimonios de personas que estaban en bandas, de familiares de personas que estaban en bandas y de un fenómeno que va a ser sujeto de análisis en este mismo programa, no hoy, más adelante, de un fenómeno que voy a llamar la milicianización de Medellín, guerra y declive desde 1984 hasta el año 2002 para terminar con el tema de la escombrera. Este texto trae unas descripciones claras, sin tapujos. Habla sobre las acciones que se cometían en ese momento. Y lo más importante es que muestra ese fenómeno que acabo de mencionar, el de la milicianización de la ciudad, y lo muestra en su anatomía como es, como se presentó. Desde 1984, cuando se da el proceso de paz entre el M-19, la guerrilla terrorista de ideología, ellos le dicen leninista, pero como lo he dicho en algunas ocasiones, Lenin no se llamaba Lenin, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces es socialista, es una guerrilla marxista que tenía apoyo en esa época
de Cuba, del señor Fidel Castro. Es la guerrilla donde militó nuestro actual presidente, que estuvo preso en 2 ocasiones por su militancia. Pero esta guerrilla, cuando entra en ese proceso de paz, en este texto lo mencionan, eh, les dan la facultad de hacer unos campamentos en, en las zonas postrimerías de las ciudades, en las zonas más altas. Medellín no fue la excepción. Ellos tenían un campamento entre el Popular 1 y Santo Domingo, que es lo mismo, en la parte alta de la ciudad. Tenían un campamento donde obviamente pues enseñaban doctrina militar y su ideología. Ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta, porque de ahí se empieza a desbordar cierta línea de todo el aparato criminal. Este texto es importante no solamente porque nos pone estos datos, pero también nos muestra otra información que es muy importante, y es el día a día de estas personas dentro de su comportamiento, dentro de su vida criminal. Si hacemos una analogía y una comparación entre lo que pues está escrito hoy en día dentro de los manuales de caracterización del comportamiento criminal y lo que nos dice, siempre lo voy a tomar en cuenta, el manual del FBI, del ABI de comportamiento criminal, y si tomamos obviamente alguno de los libros de clasificación, en el caso del DCM5, lo que vamos a ver es que existe una relación directa de lo que este texto nos muestra en ese comportamiento, en ese momento, el día de hoy. Para esos años, en los años 90, lo que se conocía, por decirlo así en forma descriptiva, con relación a este tipo de hechos, el comportamiento criminal de las bandas en la ciudad de Medellín, estaba muy dado solamente por descripciones que nos daban los medios o lo que aparecía en un momento determinado en la prensa. Para el año 87, el señor Víctor Gaviria, un director de cine, saca una película que se llamó Rodrigo D. No Futuro. Rodrigo D. es una anatomía pequeña, en una hora y más que dura la película. Es muy buena porque también muestra otra parte de la caracterización y de la vida de jóvenes en algunas de estas comunas. Rodrigo D. se hizo en la comuna 5 y 6, Castilla y 12 de octubre, que es la comuna noroccidental. Fue una película que pues generó bastante impacto porque la gente no tenía obviamente ese conocimiento de la vida de muchos jóvenes dentro de este contexto. Después de Rodrigo D. viene un documental que se llama Yo te tumbo, tú me tumbas, donde hablan todos los protagonistas que han quedado vivos después de Rodrigo D. Porque muchos mueren. ¿Por qué mueren? Porque obviamente estaban dedicados a un estilo de vida lastimosamente criminal. Pero en Yo te tumbo, tú me tumbas se muestra de una forma clara y directa, en vivo, porque no están haciendo ningún papel, no están caracterizando ninguna acción como en Rodrigo D. Se muestra cómo son el día a día, y ahí se puede observar pues en una forma clara y precisa todo su comportamiento. Y los pocos que llegaron hasta el año 90, muchos de ellos murieron posteriormente. Entonces eso era lo que se conocía o se tenía en ese momento relacionado a lo que era pues la característica criminal de las bandas en la ciudad de Medellín. Otro elemento que, digámoslo así, no era muy conocido, pero sí lo tengo pues yo como recuerdo, en el año de 1986, el periódico El Colombiano tenía un espacio dentro del mismo periódico que se llamaba Sucesos Breves. La verdad era la parte que a mí más me fascinaba del periódico, porque en Sucesos Breves contaban y hacían todas las descripciones de los homicidios y de las personas que morían en forma violenta en la ciudad. No es que me dé risa, sino que dan unas caracterizaciones y unas descripciones que hoy en día no las va a dar ningún medio, porque obviamente se prohibiría por algún tipo de situación negativa que pueda generar. Pero daban toda la noticia, toda la caracterización, si había sido un hurto, cuántos disparos
había recibido la persona. En algunas ocasiones ampliaban la nota y sacaban imágenes desde medicina legal, desde la propia morgue. Daban noticias como había una emergencia, eh, la declaraban como emergencia, si no estoy mal, emergencia ambiental, en el propio Instituto de Medicina Legal, en ciertas ocasiones, fines de semanas, eh, porque había un número abultado de cuerpos, 60, 70 personas. Y esto pues obviamente desbordaba y colapsaba el servicio. Entonces era una época bastante violenta. El texto de No nacimos para semilla, no para semilla. Pues como le dije anteriormente, es una caracterización criminal de las bandas a finales de los años 80. ¿Qué describe? Con una claridad que es prácticamente una anatomía. O sea, cualquier persona que quiera, que le guste la parte psicológica y que le llame la atención el tema de la caracterización o la perfilación, va a observar que desde la página 1 hasta la página 213 antes del glosario, que también es muy importante en ese tema, se habla eh, con desparpajo, en una forma auténtica, de cuál es la vida y cómo alguien pasa de ser una persona normal, del común, un trabajador, a realizar acciones sicariales. ¿Qué lo lleva? Y aquí nunca vamos a hablar de justificaciones, porque la labor pericial no es una labor de justificar. Entonces, cuando se empieza a dar esa narración en estos primeros capítulos, lo que se describe en una forma natural es ver la posición que asume alguien a sabiendas de que es una vida delictiva, a sabiendas de que es una vida que va a correr riesgo, pues asume ese riesgo. Y cuando usted asume ese tipo de riesgos, es porque obviamente tiene que tener algo en su comportamiento, pues que hace que usted se acople y se ajuste a esa condición. Entonces, lo que el texto describe en estos primeros capítulos es una situación en la que empieza a narrar cómo alguien desde su cotidianidad, pero por diferentes situaciones a nivel financiero, a nivel económico, eh, a nivel educativo, uno prácticamente casi que puede trazar una caracterización general de que muchos de estos jóvenes dentro del texto pues no tienen ni capacidad adquisitiva y obviamente pues al no tener pues un motor, un músculo financiero, deciden, porque muchos pueden tomar decisiones de bueno, pues me voy a trabajar, me voy a hacer alguna actividad que no tenga este nivel de riesgo y lo asumen. Entonces, para asumir, para entrar obviamente dentro de ese mundo delictivo, hay que tener características de comportamiento que te lleven a él. No todas las personas tienen obviamente esa línea, no todas lo van a hacer, entonces obviamente es un primer elemento. ¿Hacia dónde nos lleva esa característica? Indiscutiblemente a un comportamiento de tipo psicopático y antisocial. Es lo que se ve en el libro, en una forma clara, sin ambajes, nada, absolutamente claro. Entonces, en uno de estos primeros capítulos relatan la historia que cuenta un joven en la que dice cómo fue su primer homicidio. Uno dice, carajo, esto es lo que piensa un joven ante esta situación. Y dentro del imaginario de muchas personas en ese momento, pues pensarían una situación de temor, eh, un hecho de arrepentimiento. Y lo que nos muestra el libro es que el arrepentimiento viene después. En algunos casos, algunos se arrepienten, otros no. Unos dicen, no, el primer muerto pues me puso en órbita 2, 3 días, no comí, no dormía bien, pero ya después no tengo ningún problema, duermo como bien, ya no sé cuántas personas he asesinado. Es una de las características de las cuales nos habla el libro. Si uno compara
las caracterizaciones y lo que obviamente se da en cada capítulo es prácticamente tener el manual de clasificación criminal del FBI abierto. Se puede ver perfectamente un asesino serial, se puede ver un spray killer, todo, absolutamente todo, dentro de los diferentes personajes que se ven en el libro. Describen, pues a veces en algunas ocasiones, cómo se preparan. Algunos mencionan que sacan la punta de las balas y en un tinto se tomaban parte de la pólvora. Me dice, pero ¿cómo así pólvora? O sea, eso tenía que ver con algún tipo de acción para tratar de menguar la ansiedad, una expectativa negativa. Es normal, eso puede pasar. Recordemos, por ejemplo, en el caso de algunos asesinos seriales, en el caso de los yihadistas, algunos consumen sustancias, ansiolíticos, benzodiazepinas, para poder proyectarse en actos suicidas. Estos tomaban parte de la munición poca en tinto. También calentaban las balas, tenían como esa costumbre de calentar las balas. Entonces, nos habla de la posición de lo que era el sicario raso, el sicario de grupo de combo, y nos muestra diferentes personajes dentro de esa línea, o sea, diferentes niveles de mando, desde el jefe de la banda y obviamente las personas que lo acompañan en su vida, en sus fechorías. Cosas que la gente no sabía en ese momento, que de pronto se imaginaban, no tenían como la claridad con relación a este tipo de situaciones. Lo que cobraban en algunas ocasiones, lo que cobraban por realizar actividades de tipo sicarial. En algunas ocasiones no cobraban porque lo que realizaban era ajustes de cuentas. Algunos quedaban prácticamente condicionados, quedaban con unos patrones de refuerzo complejos que ya inclusive en el mismo texto lo mencionaban. Tenían que salir semanalmente a tener su cuota de sangre, su cuota de muertos, y no eran relacionados a actividades, porque ahí se da otra situación compleja. La gente ya empieza a ver y empieza a saber que no solamente es un estilo de vida, sino que es una empresa criminal y que es una empresa que mueve mucho dinero porque tiene una serie de rentas criminales, como lo vamos a ver más adelante. El tema del Zika, el sicario. El tema del Zika es el puñal en la época de los romanos que se guardaba en esta parte, derecha o izquierda. Entonces los hombres cuando se saludaban lo hacían así para saber quién tenía el Zika. El que tenía el Zika era un hombre peligroso. Y ahí viene todo el concepto del sicario. Este libro también muestra todo lo que obviamente se da a partir, recuerden muy bien que infortunadamente tenemos esa herencia, eso está cuando obviamente hice la caracterización del tema de Pablo Escobar, homicidio o suicidio. Es clara la hipótesis que se manejó en ese tema para que lo vayan a ver si quieren, obviamente refrescar un poco de memoria con este punto, pero Pablo Escobar venía obviamente en ese trasegar y esto se convirtió en un modelo y para algunos una expectativa infortunadamente positiva porque lo veían como un modo de vida. Muchos querían ser como Pablo Escobar, aspiraban a ser como Pablo Escobar. ¿Qué pasa en este punto? Muchas bandas de Medellín, no todas, tenían algún tipo de vinculación con Pablo Escobar, o porque hacían trabajos, o porque algunas de las personas que conocían y manejaban estas bandas, los famosos cruceros, y crucero no es un barco, el crucero es alguien que sabe hacer cruces, que tiene contactos, y que cuando contrata obviamente un hecho delictivo, él subcontrata a otras bandas para que realicen
esta actividad. Entonces es un fenómeno que se empieza a dar y que se empieza obviamente a reforzar en muchos barrios. Infortunadamente, eh, el modelo que ustedes ven en la carátula, aquí se los vuelvo a mostrar, se llama Con la nena a bordo. La nena es una calavera, o sea, la muerte. En algunos sectores y en algún momento, el fenómeno del sicariato eh, tenía cierto estatus, una cosa totalmente equivocada. Entonces, el guapo, el más asesino, al que no le temblaba el pulso, al que le gustaba la sangre, era un patrón, un modelo a seguir. Recordemos que hay temas de salsa que hablan sobre este tipo de acciones, pero eso es una alegoría, es obviamente dándole un matiz a la vida, pero se volvió en algún momento, en ciertos contextos, sobre todo obviamente donde afloraban este tipo de acciones, un modelo. Y un modelo que obviamente los jóvenes empezaban a replicar. Pero es un modelo que tiene una situación clara y es una vida corta. Y estos mismos personajes lo sabían. En el libro se ve a cada momento donde ellos siempre manifestaban, no, lo que queremos es dejar bien a la cucha, a la madre. Palabra que está muy de moda en forma negativa, pero en este caso, así lo mencionaban en el libro, dejar a mi familia bien, organizadas, no importa que yo muera. Ese es el primer punto que uno ve de importancia y que parte cualquier interpretación que tenía en ese momento, que era que ellos querían vivir eternamente. No, saben que por el estilo de vida tienen un riesgo prácticamente elevado de morir en acciones criminales. Este texto muestra esa característica de lo que es un combo, la vida de un combo, cómo viven, cómo eh, desarrollan tareas. Eh, Algunos combos se van de sus sitios de origen, eh, a vivir a otras casas, a otros barrios, cuando ya la situación obviamente está bastante compleja, cuando corren peligro, como dicen en el texto, cuando están calientes, se van. Es una de las características que muestra el libro. Eh, la vida, o sea, cómo desarrollan lazos de amistad, de hermandad. Eso es muy importante porque eso va creando obviamente mayor refuerzo sobre ese tipo de hechos. Eh, Habla, por ejemplo, de un tema Bellavista. En esa época, en el año 90, en todo lo que era el transcurrir del año 90, del año 80 al año 90, Bellavista fue la cárcel más sobrepoblada de Sudamérica. Obviamente en Brasil hay cárceles más pobladas, pero por el número, por la proporción, era la más poblada. Llegó a tener más de 5.000 internos en algún momento en esas épocas y solamente una cárcel diseñada para 1.000 personas. En el texto, por ejemplo, explica a alguien de los que estaba en la cárcel que en esa época, cuando decidían, ahí inclusive aparece la primera definición de lo que es el cacique, que es un interno que es el jefe de esa sección o de ese patio. Y cada patio tiene un cacique, tiene un jefe de sección, o sea que es quien decide el orden interno en los patios. Y hay otro que es el cacique de toda la cárcel internamente. Y en esa época los caciques decidían el tipo de faltas y cómo obviamente se iban a sancionar. Entonces explicaba uno de los narradores en el texto que una era chancla o tabla, que lo dejaban de enfermería, y la otra el chuzo, que lo dejaba de funeraria. Describen que en ocasiones habían cuerpos que quedaban totalmente despedazados porque 20 o 30 personas cada uno proyectaba laceraciones en el cuerpo de esa víctima
y quedaba prácticamente despedazado que ni se podía reconocer. Y lo tiraban por un hueco entre los pisos. También hablan de lo que era la Guayana en la cárcel, que era la cárcel de la cárcel. En esa época era un patio cerrado totalmente que quedaba debajo de la cárcel por donde corrían todas las aguas negras. Y allá llevaban a las personas que no querían en ningún patio. Eso era muy claro. También hablan de un episodio, 1988. Medellín tiene dos aeropuertos. El Olaya Herrera, que queda en la parte occidental hacia el sur, suroccidental, entre las carreras 80 y 65. En esa época, el Olaya Herrera, él lo cierran en el año 85, porque se lo llevaron para Río Negro, donde está hoy en día en el Valle de Sajonia. Y acá, en el año 88, funcionaba un puente aéreo, helicóptero, que recogía a las personas acá en el aeropuerto y las llevaba hasta el José María Córdoba. Sí, señores, ni película de cine. Alquilan un helicóptero, varios jóvenes, se montan en él muy bien vestidos, saco, corbata y portafolio, y ya ellos calcularon en cierto momento cuándo era el mejor momento para desviar el helicóptero. Encañonan al piloto, ya obviamente el piloto sabe que no van a ir a Río Negro, y ponen unas banderas similares a las del IMPEC y de Colombia y le dicen al piloto aterrice en la cancha. Y a esa hora en la cancha, pues obviamente es claro que se tenía que contar con la complicidad de algunos guardianes. Habían ya dos personas ahí. Muchos hablaban de que era la Kika, otros hablaban de que eran miembros del cartel de Medellín, pero eran miembros de combos que lograron hacer esa operación. A sangre y fuego, se agarraron a disparos con la guardia, porque la guardia obviamente quería impedir ese rescate, y lo sacaron, se los llevaron. De ese tamaño estamos hablando como era la criminalidad de Medellín. No entiendo por qué no han sacado un documental o una serie explicando ese hecho, porque fue algo escabroso. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iban a utilizar un helicóptero de transporte para esa operación? Y a partir de momento los vuelos se cancelaron, esa operación se canceló y venía funcionando muy bien. Entonces Bellavista era una cárcel extremadamente peligrosa. Los enfrentamientos que se tenían entre los internos y los guardianes eran cuestiones violentas. A veces algunos guardianes decían que los internos estaban mejor armados que los propios guardianes porque tenían granadas y respondían el fuego con fusiles. Entonces uno dice, pero internos con fusiles, y los guardianes pues también tenían armamento pesado, pero era una situación que desequilibraba ese aspecto. Bellavista ya hoy en día es una cárcel como tal. Yo he tenido oportunidad de ir en algunas ocasiones a realizar trabajos a esta, y es una cárcel ya obviamente con una seguridad y con unos niveles totalmente diferentes a lo que se veía en esa situación en ese momento. Ya no está así nada. Obviamente sí hay un número elevado de internos, pero no es lo que nos mostró No Nacimos para Semilla. Era lo que pasaba como tal en esas situaciones. También nos describe lo que les dije anteriormente, el famoso tema del crucero. Entonces cuando uno escucha el crucero dentro del libro y va viendo y describe ya no el sicario aquel que asesina, sino que ya describe una persona de un rango más alto, que a veces ni siquiera tiene un contacto permanente con las bandas, sino que es el que lleva el trabajo, es el que hace, como ellos dicen, la selección del combo. Es el que dice, bueno, usted es bueno para esto, usted es bueno para manejar, usted es bueno para disparar, necesito tantas personas. Hay un secuestro, necesito un caletero, necesito obviamente alguien que maneje radios, necesito alguien que esté pendiente si hay que cambiar a la persona de una caleta a otra.
Ese es el crucero. El crucero ya es un tipo que, digámoslo así, no hace el trabajo sucio, aunque es un criminal. Ya no se unta tanto las manos. Sería lo que se conoce en día como el autor intelectual predeterminador. ¿Ya? En este caso, el libro nos da esa anatomía. Y dentro de él hay una persona que se describe como crucero y habla y dice y manifiesta. Entonces yo vengo, hago este tipo de trabajos y me puedo ir 1 o 2 meses. Dicen ellos descansar supuestamente en ese sentido. Entonces eso va mostrando un patrón. ¿Qué es lo complejo? Que ese tipo de modelo, como le dije anteriormente, generaba mucha expectativa. Dinero fácil, así se le decía, eso es dinero fácil. Y no es dinero fácil, es dinero complejo porque pues cualquier día el delincuente tiene que tener suerte permanentemente. Pero el día que no tiene suerte, la policía está ahí o sus propios enemigos. También nos muestra otro fenómeno. Gobierno criminal. Sí, señores. A pesar de que estamos en una ciudad, a pesar de que estamos compartiendo acciones similares, en estos contextos, en estos barrios, hay gobiernos criminales. Y existían en ese momento. Y era una situación muy compleja para un ciudadano del común. Verse gobernado por delincuentes. Los famosos muchachos. Verse gobernado, tenerle que pedir permiso a un joven para pasar de un sitio a otro. Y lo más complejo es que este tipo de gobiernos, de tipo de acciones criminales, van asumiendo ciertas condiciones en las cuales pues empiezan a cobrar impuestos por pasar, por ir, por cuidar el barrio, porque ellos son los que cuidan el barrio. Ese es obviamente su lema. A cobrar extorsión, vacuna, pero es extorsión. Entonces extorsionan a todo el que lleve productos a una tienda, a las tiendas. Si hay una línea de transporte que pasa en el sector o una terminal de buses, cobran vacuna, porque ellos mismos lo decían en el texto. La vacuna para todo, armas, motos. Entonces, como es un gobierno criminal, tienen rentas criminales. Y una de las principales, digámoslo así, porque todas las rentas criminales dan volúmenes altos de dinero, eran las drogas. En ese momento era la marihuana, era lo que más se vendía. La cocaína no se vendía tanto, pero se vendía más el bazuco, que ellos lo consideraban como una sustancia para chirretes o personas que estaban prácticamente acabadas en su mundo. Pero todo ese tipo de rentas criminales, o sea, tenían muchas entradas. Eso a veces generaba peleas con otras bandas por el sector, porque tenía más entradas, el volumen, el flujo de dinero era más amplio, entonces se daban disputas. Todas estas disputas y la asunción de ese poder, porque ellos consideran que tener un arma es tener poder. Ahí mismo lo definen cuando cogen la primera arma, dicen, y cuando la tengo en mis manos, esto me genera una sensación de poder, qué gratificación. Algo que es totalmente ilógico porque las armas son para defenderse, no para atacar a las personas. Entonces en estos casos se empezaron a generar muchos conflictos en los barrios. En este texto explican cosas que obviamente pues mucha gente que vivía en estas zonas conocía, pero los que estábamos por fuera de ellas lo desconocíamos. Y son historias, por ejemplo, en la que un joven del sector va con unos tenis nuevos, trabajador, joven, tranquilo, y unas personas de una banda le roban los tenis. En esa época se robaban tenis, le roban a la gente las gorras, la plata, los relojes, las propias bandas que supuestamente cuidan el sector. Entonces el joven
le reviró, los bravió. Y los de la banda se devuelven, lo asesinan en una forma inhumana. Están en el velorio del joven en la casa y los de la banda vuelven otra vez, sacan el cuerpo, le propinan otros tiros, creo que matan a un hermano, está la descripción en el libro. Entonces eran las situaciones que se presentaban en ese tipo de contextos. A veces la gente que le tocaba irse o quedarse, pero regularmente cuando eso sucedía se tenían que ir. Violaban a algunas jóvenes, muy complejo. Entonces esto empezó a tener ya un matiz grave, complejo. Si bien la autoridad subía, pues la situación se vuelve compleja porque la autoridad llega y supongamos policía va, saca a los criminales, pero queda más. La autoridad se va y los criminales viven en el sector. Esa era una de las complejidades que se tenía en ese momento. Este fenómeno hace que aparezca algo que es un tema que vamos a tratar en los próximos días con la milicianización de Medellín. Recuerde que al inicio les hablé del tema, de lo que fue el proceso de paz en el marco del proceso de paz de 1984-85 de Belisario Betancur con el M-19 y los campamentos que tenían. Cuando el proceso de paz con el M-19 fracasa, en estos campamentos varios jefes de esos combos de la zona nororiental, porque era donde está el campamento, los calvos y los nachos, y otras personas que estaban ahí, pues cuando se acaba el proceso se van en desbandada. Algunos se llevan armas. Recordemos que el M-19 históricamente estuvo integrado al cartel de Medellín. Está el tema del Palacio de Justicia, que pues en varios de los textos que les hablé con el tema de Pablo Escobar está la descripción donde se dice que recibieron dinero y que hicieron los narcotraficantes, incluidos los Castaño, una vaca para darle el dinero al M-19 y que se tomara el Palacio de Justicia. El M-19, para poder entrar a Medellín, obviamente tenía que contar con el permiso de Pablo Escobar, porque aquí en Medellín no se movía una hoja sin su autorización. Y recordemos que Pablo Escobar era un tipo que le gustaba la ideología socialista, el progresismo, el comunismo. ¿Quién lo iba a pensar? El que fue en otrora uno de los hombres más ricos del mundo, más de 1.000 millones, 7.000 millones de dólares, fue lo que dijo la revista, sí fue Forbes en los años 80. Tenía una ideología subversiva. Sí, eso es muy claro. El movimiento Antioquia Rebelde fue promocionado por él y él logró, en medio de la confrontación que se dio posteriormente entre las milicias y algunas bandas adictas al cartel de Medellín, que se firmaran unos acuerdos para que eso no siguiese pasando. Eso fue entre 1991 hasta el año 92, cuando estuve en la catedral. Ahí se habla de un miliciano del ELN, alias Lucho, que fue la persona con la que él habló, y él parece ser que se iba a ir para el frente Carlos Alirio Buitrago, que tuvo mucha influencia negativa en Medellín, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de todo este tema. Entonces, este punto sirve obviamente para explicar cómo fue desde 1984 que se empieza a presentar ese fenómeno, se va el M-19 y algunas personas quedan con esa idea de defenderse, de no dejarse atacar, no tienen obviamente respaldo de la autoridad, están solos y las bandas están desbordadas, atacando a la población, atropellando a las personas y obviamente registrando los asesinatos que les acabé de escribir. ¿Qué empiezan a hacer? En algunas zonas de la comuna nororiental
en el Popular, en Santa Cecilia y en las partes altas de Manrique, las personas empiezan obviamente a armar. Más allá de una ideología marxista comunista que no se tenía en ese momento, porque pues, lo que le media, sino de eso sí fue crear ese tipo de ideologías y que la gente fuese como cercana a ellos. La gente pensaba más en el me tengo que proteger y cómo lo vamos a hacer. Entonces se reunían vecinos. En el propio libro se describe el tema de los famosos capuchos. Los capuchos eran personas del barrio que decidieron ponerle un hasta aquí a todo el tema de las bandas en esa zona. Y lo que hicieron fue pues reunirse con varios vecinos, poner dinero y conseguir armas. En esa época conseguían escopetas de 1 o 2 tiros. Y lo primero que se compraban era un revólver. Entonces lo que hacían es, con ese revólver, salían a darle golpes a las bandas. Sobre todo a los personajes que generaban más daño. Entonces, una autodefensa ilegal de gente de los barrios no tenía el nombre de milicias, porque la milicia obviamente se venía a dar después le dan ese nombre. Y estas personas fueron las que empezaron con un ejercicio que pues todos conocemos, la famosa limpieza. Empezaron a hacer limpieza en todos sus barrios. Y a medida que avanzaban, pues obviamente lo que hacían era recuperar armamento de los combos y ellos iban nutriendo, iban teniendo más personas. Al principio lo hacían con capucha, porque ellos mismos lo decían, no era bueno porque habían personas dentro de esos grupos que eran bastante violentas y se desquitaban con nosotros o con nuestras familias. Entonces lo que hacíamos era cubrirnos los rostros, pero ya después, cuando consideraban que habían ganado terreno, habían sacado las bandas, se quitaban las capuchas. ¿Qué generaba esto? Más violencia. Eso es muy claro. ¿Por qué? Porque obviamente las bandas se pueden reorganizar y algunas se reorganizaban en otros sectores y querían obviamente volver acá. Entonces eso se vuelve una espiral de nunca acabar. También lo describen en el texto. Eso era algo que las personas pensaban que no se daba, y estamos hablando del año de 1990. Pero ¿qué pasaba a la par de estos movimientos de autodefensas, que después se llamaron milicias? Esto no tiene que ver nada con los paramilitares, no tiene que ver nada con el movimiento que después se dio en Medellín. Eran personas que se reunían, estaban cansadas obviamente del atropello de los criminales y decidían obviamente enfrentarlos con las consecuencias que obviamente se tienen dentro de un patrón ilegal. Ahí que vemos, ojo a esto, si bien estos se están defendiendo, están utilizando las mismas estrategias y tienen que tener un comportamiento de base psicopático. Y obviamente pasar de un comportamiento psicopático a un comportamiento criminal, porque estás matando a otra persona. Entonces, mire lo que pasa. Una acción para tratar de ajustar, para tratar obviamente de aliviar un problema, se convierte en otro problema. Y ahí vamos en la misma línea. Si cogemos y abrimos el manual del FBI, del FBI, vamos a ver asesinos seriales, asesinos en masa y spray killer. ¿Por qué? Porque en varios de los operativos que hacían los famosos capuchos se daban masacres, 3, 4, 5, 6 personas. Ahí hay una en el año 85, 86, en el sector de Villa del Socorro, con un grupo, una banda, la banda de Ronald. Lo describen obviamente cómo sucede ese hecho, y es un enfrentamiento que se da porque ya las personas estaban cansadas de lo que sucedía en el barrio con este tipo de personajes. Entonces, lo que parecía ser un remedio se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no va a tener un punto en el cual va a parar. Y en el libro lo describen como, bueno, nosotros sabemos que esas bandas se van a organizar y que van a volver a tener una arremetida, pero las vamos a estar esperando. Entonces este texto, hacia grandes rasgos,
lo que nos muestra es la cartografía de lo que era una banda criminal en la ciudad de Medellín. ¿Qué hacían? ¿Qué describían? Hay ejemplos muy palpables eh, de varios de estos personajes acribillando a otros en aras de decir, es que era malo. Y antes a mí la gente en el barrio me lo agradeció. La gente me daba las gracias porque lo asesiné. Eh, Dicen ahí que al juicio había personas que iban y hablaban bien del sicario, del que había asesinado a la otra persona y que la otra persona era eh, alguien que no le prestaba beneficio a la comunidad. Lo manifiestan ahí, pero pues en el sentido legal sabemos que eso no es posible. Eso no se da, a usted eso no se lo van a aplaudir, se lo aplauden en su barrio, se lo aplauden la gente cercana, pero en la vida legal eso da cárcel. Entonces se habla de un caso donde este personaje lleva ya varios días tratando de cazar a, al personaje pues que quería asesinar y solamente lo pudo asesinar cuando se montó en el bus. Entonces él espera que él se monte en el bus, él se monta en otra parte, se va y la moto en la que iba con el piloto, él iba de copiloto, en cierta parte, creo que fue en el centro, se monta en el mismo bus, paga el pasaje y llega a la banca de atrás y asesina a, a su víctima. Y cuando estaba bajando, la policía lo captura. Eso, eso puede pasar, es lo más normal cuando estás dedicado a ese tipo de vida. Dentro del modelo de sucesos forenses, para que lo tengamos claro, ese libro es una buena combinación porque son hechos reales, no son fantasías y se nota de que no es una invención, de que no es una ficción. Cambian obviamente los nombres porque es lo más normal, es lo más objetivo, pero describe dentro de ese modelo de sucesos forenses. Cuando uno lo empieza a ver, uno dice, pero claro que es que este es un psicópata, este es un asesino serial, este es un criminal. Todos, absolutamente todos los personajes que están dados en el libro tienen esa caracterización. Y eso obviamente para ese momento era algo que la gente quizá no lo pensaba así. Muchas veces la gente veía este libro como algo alegórico, algo chistoso, jovial, porque por ejemplo al final en la página 213 él te trae un glosario. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que salió hace más de, yo creo que unos 10 o 15 años, que se llamaba el parlache, que era el lenguaje eh, que se da en las comunas. Pues Medellín tiene 16 comunas, todos vivíamos en una comuna, todos vivimos en comunas, pero la gente lo hacía como una forma despectiva. Ay, la comuna nororiental, la noroccidental, pero todas son comunas. Entonces tenía acá se pone como glosario y después se amplió y se crea el término del parlache. Palabras como alquilarse, hacer un trabajo por plata, aparato, el arma, armar selección, conseguir personas para realizar una acción, azarado, asustado, alerta, candela, bala, candeleo, balacera, cargar bronca, tener rabia y deseo de venganza contra alguien, cargar la lápida en el cuello, estar en riesgo de morir, cargar tierra en el pecho, estar muerto. Entonces se daban una serie de aspectos que pues era el lenguaje propio de estas personas, y muchos pensaban que eso era pues como algo alegórico, algo chistoso, pero no, es algo real. Ese libro puso en contexto lo que era la vida de una banda, de una no, de las bandas, y de cada personaje, y cómo era la estructura, y cómo se reforzaban, y cómo se reciclaban. Es importante conocer que en esa época, Medellín, en el año de 1990, estábamos en 1792 homicidios. Bastantes, o sea, una cifra a la de hoy. Hoy estamos en 300, 2023. Ojo, los homicidios de 2023, la estadística de 2024 no ha salido. En 2023 fueron 383 homicidios en Medellín, solamente en Medellín.
En hombres fueron 354 y en mujeres 29 en todo el año. Es una cifra que se tiene que tomar en cuenta. En 1991, la cifra de homicidios fue una cifra quintuplicada, todo este tipo de datos que les acabo de dar, 6.595. En otras partes se han encontrado cifras de 6.600. Y las comunas que más homicidios generaron en esa época, se las voy a leer acá, porque ese dato sí lo tengo y obviamente es bastante extenso. En el Popular 1, 317 homicidios, en Santa Cruz 386, en Manrique 410, en Aranjuez 803, para un total de 1916, y así subsecuentemente, 6.595. En todas las comunas se presentaron homicidios, menos en el corregimiento de Palmitas, 1991. O sea que era un año altamente violento. Pasamos de 1792 a 6595. ¿Esto por qué se da? Que es el tema que vamos a hablar en los próximos días. Porque ya empiezan a entrar fuerte las milicias. Ya no autodefensas, sino milicias. Para dejarles obviamente el tema en punta, en 1987, después de la desmovilización del EPL, de Ejército Popular de Liberación, que tuvo varias desmovilizaciones, muchos milicianos desmovilizados, que es diferente desmovilizado a reinsertado, empezaron a llegar. Eran reinsertados, no desmovilizados. El desmovilizado es el que está en la ciudad, el reinsertado es el que viene obviamente del monte. Empezaron a llegar muchos reinsertados a la ciudad de Medellín en forma sigilosa, porque obviamente querían establecerse en esta ciudad y empezar a crear, aunque ya estaban reinsertados, milicias. Y el EPL y el ELN empiezan a tener un gran auge en la ciudad de Medellín, llegando por las comunas, sobre todo por la nororiental y por la noroccidental, llegando a zonas como Castilla, 12 de octubre, y municipios vecinos de Bello, como la Maruchenga. Y ese es un tema que vamos a tratar, porque esto, pues obviamente ha sido un tema que pocas veces se expone dentro de los términos técnicos que se tiene que hacer, y se ha dejado en el olvido. Y son 6.595 homicidios. Ahí es donde se da una guerra, una de las tantas guerras que ha vivido Medellín, muy fuerte, entre combos y milicias. Y es el tema que vamos a tratar en los próximos días. Finalmente, pues, este tema es un tema complejo, porque tiene muchas variables. Aquí yo he tratado de sintetizar algunas cifras, alguna información que es obviamente de conocimiento público, pero la idea es que tengamos contexto, porque esto nos va a llevar a donde quiero llegar, es al tema de la escombrera, porque todo esto llega allá, es el último reducto que se presenta, para que veamos las complejidades de esta ciudad. Ahí van a haber muchos fenómenos, muchos datos que nos van a mostrar que el tema de los asesinos seriales, el tema de los asesinos en masa, el tema de los spray killer, es algo que aquí ha estado. Si bien hemos tenido más eco con lo que pues obviamente está dentro de los textos y a lo que se le ha dado mucha difusión, aquí hemos tenido y tenemos infortunadamente ese fenómeno, y la idea es que se le dé la caracterización académica para que sea obviamente de su análisis. Bueno, no siendo más, hemos hecho el análisis de No nacimos pa' semilla, y nos vemos el próximo fin de semana. Lo mismo de siempre. Descansen bien, lean bastante, lean mucho,
hagan ejercicio, buen ejercicio, y nos vemos esta próxima semana. Que descansen.